Nos encontramos, es como una casa muy grande. Hay muchos aspectos físicos de niños, adolescentes. Sí, hay niños de todas las edades, niños muy pequeños, de aproximadamente unos 3, 5 años de edad, de 10, hay otros ya un poco más adolescentes, entre los 13, 15 años de edad. Vemos que todas esas personas, estos aspectos físicos, se encuentran al cuidado de otros aspectos físicos ya adultos. Vemos que en ese momento que acabamos de llegar, están todos sentados como una especie de unas mesas, están consumiendo unos alimentos. Primero la luz nos observa, o sea, nos muestra todo en general y nos está permitiendo que nos enfoquemos en una mesa en particular. Hay 4 niños sentados alrededor de esta mesa. Hay 2 niñas y hay 2 niños en esta mesa. Una de estas niñas de aproximadamente unos 5 años de edad corresponde al aspecto físico de Noelia. Vemos que los 3 compañeros con los que ella está compartiendo la mesa, la otra niña y los otros 2 niños, ellos están tomando sus alimentos y Noelia en este caso, en esa línea de tiempo, solamente veo que está observando la comida, pero no tiene la comida intacta, no ha metido aún la primera cucharada de estos alimentos. Vemos que hay un aspecto físico de una señora que se está acercando hacia ella. Le está diciendo que tiene que comer. Le está diciendo como que lo que escucho que le manifiesta es que por eso ha venido muy enferma, ha venido, sí, lo suficientemente enferma a raíz de que su cuerpo se encuentra muy débil porque se alimenta muy mal. Noelia en ese momento y empieza a llorar. Veo que ella, después de que esa señora se acerca y le dice estas palabras, ella empieza a comer, pero mientras come, sigue llorando. Confirmo con la luz y este lugar donde nos encontramos es como un hogar de paso para todos estos niños. Como un Son orfanato. niños, sí, son niños abandonados, otros que no, en este caso, por un momento la luz como que detiene esta escena en la que estamos en este preciso momento y me están mostrando como tal aquí en una pantalla un acontecimiento respecto a los padres de Noel en esa vida de tiempo. Sus padres murieron, todos 2 murieron en un accidente de tránsito. De hecho, en esa escena que me están mostrando, su padre falleció de manera inmediata en este aparatoso accidente. Vemos que su madre alcanzó a quedar con vida. Ella en ese momento de ese accidente ya estaba en embarazo de Noelia. Así confirmando con la luz el nombre de Noelia en esa línea de tiempo. Annie se llama en esa línea de tiempo que nos encontramos actualmente al momento de la regresión. Muy bien, continúo. Vemos que su madre, después de ese accidente que tuvieron, fue trasladada a una especie como un hospital. Vemos que se encontraba bastante grave. Vemos que rápidamente pues, la luz me muestra cómo alcanzan a extraer al bebé, que en ese caso es Annie, Noelia, en la línea de tiempo en la que nos encontrábamos. Vemos que nace prematura, nace antes de cumplir como tal el tiempo completo de su gestación.
Una vez ya extraen como tal a Annie del vientre de su madre, al poco momento su madre desencarna, muere después de que da a luz de ella. Ya aquí ya me adelantaron nuevamente, me trajeron nuevamente a este momento en el que llegamos en la regresión. Annie lleva los 5 años de edad aproximadamente que tiene, es lo que lleva en este orfanato. La luz me adelanta un poco en el tiempo. ¿Qué época estamos y en qué lugar? Año aproximadamente 1600. Nos encontramos en Polonia. Muy bien, continúa. ¿Qué ocurre con Ana? Vemos que ahí me está mostrando como en la especie de un patio, es un espacio, como una zona verde muy amplia que tiene el lugar donde están pues todos estos niños y adolescentes. Vemos que todos están como si fuera un espacio de tiempo libre para ellos, están muchos jugando, corriendo por diferentes zonas de la casa y a las afueras como tal de esa zona verde donde nos encontramos en ese momento. Vemos que la gran mayoría, por no decir que todos los demás aspectos físicos de los niños y adolescentes se encuentran, o sea, se ven felices, se ven jugando, se ven compartiendo entre ellos, mientras estamos observando a Annie que está como en un rincón de como de este patio que colinda pues como con unas paredes de la casa, está ella solita sentada, recostada a una de esas paredes. Vemos que hay diferentes niños que vienen a buscarla, invitarla a jugar y ella asiente que no. Ya hay un momento, me adelantan un poco más en el tiempo. Vemos que está llegando, hay una familia, bueno, una pareja como tal, que está llegando a este lugar. Vemos que son personas que están como interesadas en adoptar a un niño. Estoy observando y les están mostrando primero, antes de hacerlos seguir como tal a observar los niños, vemos que les están mostrando primero como una especie de una recepción. Están teniendo como una reunión con otra persona que es como la encargada de este lugar. Les está mostrando diferentes, como las fotos de algunos niños que se encuentran en este lugar, que cumplen las características y como las peticiones que esta pareja que acaba de llegar está como buscando. Tiene la intención pues de buscar un niño o una niña que cumpla ciertas características pues que ellos les interesa. Dentro de como este portafolio de opciones que les están mostrando a esta pareja, vemos que está Annie. Vemos que la mujer es la que como conecta visualmente y empieza a preguntar por ella. Vemos que los hacen ya seguir, llaman a Annie, la misma señora que los atendió. En la recepción vemos que va por Annie y la está llevando como a una especie de una sala donde se encuentra reunida, pues esperando la pareja. Llega Annie con esa señora, los presenta. Vemos que Annie se encuentra, o sea, es una niña, por lo que logramos apreciar acá, es una niña bastante introvertida, es muy tímida, muy temerosa. Vemos que la niña, Annie, en ese caso todo el tiempo tiene la mirada apuntando hacia el suelo. Vemos que la mujer que llegó con el hombre, pues la pareja, se, se coloca de pie, se está agachando como a la altura de Annie, le está cogiendo de sus manos, le dice unas palabras. Vemos que le pregunta que si le gustaría irse con ella. Veo que Annie no dice nada, solamente sigue con la cabeza apuntando hacia abajo. Esa mujer trata como de cogerle la parte de su mentón y levantárselo. Ella
como que cruzan la mirada por un momento, pero de insofacto otra vez Annie vuelve y le quita la mirada a la mujer y sigue mirando hacia el suelo. Vemos que por un momento ya pues la señora que encargada de ese lugar se lleva nuevamente a Annie y veo que le da como un espacio a esta pareja para que tengan un diálogo entre ellos. Vemos que ya después de unas pequeñas palabras que cruzaron, deciden quedarse con, pues adoptar a Annie y son quienes se hacen cargo de ella. Ya a partir de ese momento, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Estamos ya en una casa, es un lugar, es una casa pequeña, muy bonita, pues se ve que por lo menos la pareja como tal tiene muy buenas condiciones económicas, por lo que podemos apreciar aquí en ese lugar donde nos encontramos en esa vivienda. Ha pasado aproximadamente 3 años del momento de la adopción de Annie. Annie como tal se muestra una niña ya un poco más social, se ve, pues el aspecto físico que vemos en ese momento de Annie no es la misma niña que de hace 3 años atrás, que la veíamos como muy introvertida, muy tímida, muy temerosa. Pero en ese momento que ya estamos acá en esta casa y pues ya hicimos como, revisamos como el perímetro acá, la parte interna, pero pues estamos, yo como tal estoy sintiendo una energía bastante pesada. Se siente una densidad muy, una vibración muy fuerte, no, no por parte del aspecto físico de Annie, pero sí en el lugar como tal. En ese momento solamente hemos estado observando a Annie desde que llegamos. Vemos que la mujer, la madrastra, en ese caso de ella, se encuentra en la cocina. Vemos que tocan a la puerta. La mujer le dice a Annie que abra. En ese momento veo que Annie sale a correr hacia su habitación. Su madrastra le grita que porque no, como que porque no le hace caso, porque no va y abre teniendo en cuenta que ella está ocupada. Pero nada, Annie salió, fue corriendo hacia su habitación y vemos que ya después la mujer es quien abre. Es su padrastro quien ingresa en ese momento, la pareja de la mujer. En ese momento, en este hombre estamos apreciando al momento en que llega, vemos en su interior como tal, hay una entidad, es un reptil que se encuentra con el aspecto físico de este hombre y vemos que tiene como una especie como de una coraza lo suficientemente grande y como una densidad muy fuerte de energía endoplasmática alrededor de todo el aspecto físico de este hombre. En ese momento se detiene por un momento esta escena de la regresión y la luz me proyecta otra vez en una pantalla acá otras escenas que han ocurrido un par de años atrás, después del momento de la adopción de Annie. Vemos que este hombre ha estado, hay diferentes escenas donde muestran que este hombre ha abusado sexualmente de Annie. Hay una escena en particular que me mostraron como la progresión de esos acontecimientos y vemos que este hombre primero pues empezó fue como a solamente como a tocarla, pero ya después de diferentes escenas solamente tocándola hay ya una escena un poco más fuerte donde ya pues se ve que este hombre abusa de la niña. Vemos que en una de estas escenas hay una escena donde este hombre está tocando a la niña en su habitación y la esposa, o sea, la mujer de la madrastra de Annie, llega a la habitación de la niña y observa lo que le está haciendo. Vemos que en ese momento esta mujer queda como algo sorprendida. Escuchamos que en esa conversación que están teniendo ellos, solamente ella le está diciendo que creí por un momento que ya habías superado esto. Por eso me aventuré tomé la decisión de querer adoptar una niña, pero le dice como que qué enfermo estás,
Solamente dice estas palabras y la mujer retrocede y se retira del lugar. Este hombre se coloca de pie rápidamente. Vemos que se va detrás de su mujer. Vemos que la está cogiendo de los brazos, como que primero la coge de un hombro y la estruja fuertemente. En ese momento, este hombre, vemos que la entidad que vimos al momento en que él llegó a la casa hace presencia, se abre un portal en el techo de este mismo lugar donde nos encontramos, en el techo de esta casa, y desciende esta entidad. Al momento en que esa entidad desciende, vemos que la entidad como tal es quien empieza a emanar una energía endoplasmática muy fuerte en todo el lugar, en toda la vivienda, en particular hacia el aspecto físico de este hombre, y vemos cómo empieza este hombre también a maltratar físicamente a su mujer, en ese caso la madrastra de Annie. Y así como esa escena, de forma reiterativa, me muestran muchas escenas más. Ya ahí, en ese momento en que adelantan varias escenas, están adelantando a la vez en el tiempo. Vemos que han pasado unos cuantos años más. Ya Annie ya es una niña ya un poco más grande. Tiene aproximadamente unos 14 años de edad. Vemos que en el colegio, hay una escena que me muestran ya a Annie como tal en el colegio. Vemos que ya en ese momento estamos viendo comportamientos muy similares a los que apreciamos en ella al momento de antes de ser adoptada, pero es porque aquí en el colegio donde nos encontramos, a pesar de que ella es una niña muy, o sea, físicamente vemos que es muy bonita, llama mucho la atención de alguno de sus compañeros y todo, pero a raíz de su timidez, a raíz de que es una niña muy callada, vemos que casi no está hablando con ninguno de los aspectos físicos que se encuentran acá, por lo menos en ese salón, como en esta aula donde estamos en ese momento apreciando esta escena. Vemos que más que todo niñas como tal le dicen como muchas cosas a ella, como de que si no tiene lengua, como si se le hubieran comido la lengua, o sea, le empiezan a decir cosas a ella que la hacen sentir mal. Y ella como que cada vez vemos que de hecho la vibración de Annie en este momento, cada vez que le dicen todas esas cosas, vemos como su vibración cada vez se va como apaciguando cada vez más, hasta un momento en que ya la vibración cae tanto que vemos que la reacción del aspecto físico de Annie es empezar como a estallar en llanto y llora y llora y llora. Y así ha sucedido diferentes momentos acá en la escuela donde se encuentra Annie en ese, pues ha llevado su trayectoria de estudios. La luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que hay una escena en particular donde ya la edad que ella tiene actualmente, aproximadamente 14 años de edad, ya este hombre, su padrastro, ya tarde de la noche, después de que ya ella ha estado ya dormida y su mujer también, él intenta acercarse a la habitación. Hay un momento en que él se acuesta al lado de Annie e intenta abusar de ella nuevamente, pero vemos que Annie ya reacciona. Annie reacciona en ese momento y empieza a gritar fuertemente. Vemos que empieza a golpear a su padrastro. Le dice que ya no más, que ya no más, que ya no aguanta más ese tipo de situaciones. Dice que hubiera preferido, las palabras que usaban, y que hubiera preferido quedarse siempre huérfana, hubiera preferido haberse quedado siempre sola. Dice que hubiera preferido inclusive haberse escapado de ese lugar donde estaba, donde ellos la encontraron y fueron por ella, para que nunca hubiera tenido que tener ningún tipo de contacto con él. Vemos que este hombre, hay un momento en que, después de que ella reacciona y empieza a golpearlo fuertemente como en la parte de su pecho, la entidad que se encuentra dentro de él sale del aspecto físico de este hombre. Vemos que empieza a haber una emanación de energía endoplasmática muy fuerte, tanto al aspecto físico del hombre como hacia Annie. Vemos que hay se abre otro portal en ese momento en la habitación, en el techo de la habitación de Annie, y hay otra entidad que desciende. Es un gris, es un híbrido. Vemos que esa entidad que acaba de descender, después de que ya el reptil que tiene
padrastro, emanó mucha energía endoplasmática y esa se adhirió como tal al aspecto físico de Annie. Vemos que el híbrido que acaba de descender por ese portal y se introduce en el aspecto físico de ella. Vemos que en la parte de su cabeza empieza como a implantar, a crear diferentes implantes y los está programando en la parte de su cabeza específicamente. Vemos que este hombre, después de que ya también está, este reptil, pues hizo la emanación de energía endoplasmática, y como Anis gritó mucho y empezó a decirle cosas muy fuertes, pues se despertó su madrastra también y llegó pues a este lugar. Alcanzó a apreciar que este hombre también le pegó una bofetada en el rostro a Annie. Ahí por un momento cuando la mujer, su madrastra, ve esa reacción por parte del hombre, se le abalanza también a este hombre encima. Vemos que es tanta la energía endoplasmática y la programación que tiene este hombre en su cabeza que ya está completamente enceguecido. Vemos como sus ojos también están completamente negros, como de la ira, de la rabia que está teniendo en ese momento. No es solamente la energía endoplasmática que el reptil como tal emanó, sino que ahora desde el aspecto físico de él, vemos cómo empieza él también a crear y a emanar mucha energía endoplasmática. Ya está completamente como enceguecido, tiene muchas capas como tal en su cabeza de toda esta energía endoplasmática y vemos que después de que esta mujer trata de defender a Annie, en que el hombre reacciona golpeándola, coge fuertemente a la mujer y empieza a pegarle nuevamente. Vemos que maltrata muy fuertemente a esa mujer. Vemos que de hecho está cogiendo un objeto como una especie como de una porcelana, pero es muy, se ve que es algo pesada y vemos que con eso también está dándole muy fuertemente a la madrastra de Annie. Es tan fuerte y como tan enseguecido que se encuentra este hombre que tiene una fuerza pues mucho mayor de la que normalmente tiene y vemos que a punta de muchos golpes sigue golpeando a la madrastra de Annie hasta que la desencarna. Vemos que el momento en que esta mujer desencarna es el híbrido que implantó a Annie el que se encarga de llevarse el aspecto físico de su madrastra. Al momento de que sale este híbrido como tal por ese portal, apreciamos que pues ya fuera como tal de la vivienda se encuentra una gran nave que está encima del perímetro de esta casa. Annie presenció todo este acontecimiento. Vemos que ya pues terminó como tal esa escena y la luz me adelanta en el tiempo. Ya han pasado varios años, me están mostrando a Annie ya toda una chica adulta. En ese momento ella tiene aproximadamente unos 28 o 30 años de edad. La luz me muestra como en una especie de escenas que hasta este momento ella no ha estado con nadie, pues en relaciones de pareja. Vemos que hay mucho, me muestran durante esas escenas que han habido muchos aspectos físicos de diferentes hombres que han tratado de acercarse a ella en el entorno como de sus estudios, de trabajos, pero ella con ninguno de ellos ha querido relacionarse. Vemos que a lo largo de todo este tiempo que me está mostrando pues como estas diferentes escenas, ella se ha enfocado mucho en encontrar a su padrastro. Vemos que ella tiene un resentimiento demasiado fuerte. Ya me dejan de mostrar como tal esas escenas y en el lugar donde nos encontramos es como una casa de familia, pero vemos que Annie en este lugar convive, pero no son familiares de ella, pero sí son personas muy cercanas, las cuales le han como dado, como, le han como alquilado una habitación para que ella permanezca en ese lugar mientras trabaja y hace pues, sus quehaceres. Hay un momento en que la luz me muestra en un sueño puntualmente de ella, nos estamos introduciendo en ese sueño. Vemos que ella de forma repetitiva durante un buen tiempo ha estado siempre soñando lo mismo y es ella como tal desencarnando el aspecto físico de su padrastro.
Vemos que este sueño se convirtió por lo suficientemente repetitivo a raíz de que fue un deseo como tal que ella misma encarnó en su propio aspecto físico a raíz de todo lo que ella ha pasado y de ver toda la escena pues que ella apreció de cómo él mató a su madrastra enfrente de ella, todo por defenderla. Vemos que ella ya como que despierta después de este sueño y ella empieza como a hablarse a ella misma, a decirse que ella se va a dar una oportunidad con el primer hombre que se acerque a ella con las intenciones de formalizar algo, pero que este primer hombre sea el que llegue después de que ella encuentre a su padrastro y ella con sus propias manos lo desencarne. La luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya después ella logra encontrar a su padre en un pueblo muy lejano del cual ella pues toda su vida ha permanecido. Vemos que después de tanto tiempo logra ubicarlo, le dan información de dónde se encuentra él y ella llega hasta ese lugar. Vemos que ella ve a este hombre y este hombre se ha convertido como en una especie como un habitante de calle. Vemos que el hombre anda como deambulando, se ve el aspecto físico muy demacrado, muy, sí, como una especie de un habitante de calle, se ve muy sucio. Por un momento, ella al observar esa escena y al observar a su padrastro en esas condiciones, ella como que siente algo como de compasión, como de arrepentimiento de no hacer lo que durante tanto tiempo ha estado creando en su cabeza, como ese deseo de querer desencarnarlo, pero al momento en que ella empieza a sentir como, como esta capacidad de compasión por ese aspecto físico de su padrastro, vemos que automáticamente los implantes que el híbrido al momento en que este hombre desencarnó a su madrastra le estaba colocando en su cabeza, vemos que empiezan como a activarse entre ellos y en ese momento ella rápidamente como que recapitula toda esa furia, esa rabia que acumuló durante tantos años. Vemos que está sacando de un bolsito que lleva ella como tal, está sacando una especie como de un cuchillo. Vemos que ella rápidamente se acerca, ese hombre se encuentra como debajo de como un árbol, está como colocando una especie de, como unos cartones, ¿sí? Y vemos que él trata de acostarse allí. Una vez ya este hombre se acuesta en este espacio, vemos que ella, como por detrás de ese espacio donde se encuentran ellos, que es como una especie de, es un pueblo, pero el hombre se encontraba como a las afueras del pueblo, ya hizo todo el seguimiento durante el pueblo hasta las afueras. Vemos que ella por detrás de otros árboles se va acercando hacia donde se encuentra él y por detrás del árbol que justo debajo donde él se acostó, vemos que ella ya se le presenta. Este hombre como que todo asustado se empieza como a sentar, se recuesta como al árbol, empieza a observarla. Ella le está preguntando si me recuerdas. Él se muestra muy sorprendido y le dice claro que sí. Le pregunta el hombre, ¿has venido a ayudarme? Ella le dice, claro que sí. Vemos que el momento en que ella como que se arrodilla y trata como de, finge como abrazarlo, tiene en ese momento pues el cuchillo en las manos y empieza a clavar el cuchillo en la espalda a este hombre y de esa forma lo desencarna. Al momento en que ella desencarna ya como tal ese aspecto físico, vemos que hay una entidad que está descendiendo en ese momento. De hecho, hasta el momento en que este hombre desencarnó, tenía la misma entidad que a lo largo pues, de toda su vida la tuvo el el reptil que reptil. apreciamos, sí, en momentos atrás. Vemos que la entidad que está descendiendo, ¿no? Pues que desciende en ese momento, es el mismo híbrido que se encargó de implantar a Annie y se está llevando el aspecto físico de su padrastro, mientras el reptil que se encontraba con él de una se adentra al aspecto físico de Annie. Vemos que ya la luz me va adelantando un poco en el tiempo.
Ya Ca- efectivamente Annie tuvo, ¿sí? Carlos, perdón un momento. ¿Sientes que este hombre que fue el padrastro estuvo o está cerca de Noelia en la vida actual? Estuvo, Fue su padre. así es. Muy bien. Continúa. ¿Qué ocurre con Annie en esa línea de tiempo? Vemos que ya pues la luz me adelantó bastante en el tiempo, ya efectivamente ella vemos que logró relacionarse con alguien. Hay un hombre en particular que pues como que durante bastante tiempo estuvo tras ella, insistiendo mucho en formalizar algo con Annie. Justo después de que ya ella cumplió como con con su mayor deseo, que era desencarnar a su padrastro, vemos que ya pues se dio la oportunidad con este hombre. Ellos vemos que tuvieron dos hijos, pero durante todo este tiempo ella se ha venido sintiendo muy mal. Vemos que constantemente, así en esta muy rápida, estamos apreciando cómo ella constantemente, ella misma, de su propio aspecto físico, se encarga de emanar y de liberar mucha energía endoplasmática, y todo esto ocurre a raíz de que llegan recuerdos a su cabeza de todo lo que ella ha sufrido desde su niñez, adolescencia y de todo lo que ha vivido hasta ese momento en su vida, pero ella se siente, vemos que a su vez se siente como culpable porque reconoce que el hombre con el que se encuentra actualmente, que es el padre de sus dos hijos, es un muy buen hombre. Vemos que ha sido un hombre que le ha ayudado muchísimo a ella. Ella reconoce que ha sido un excelente padre, ha sido un excelente esposo, pero que a pesar de ello ella no siente como esa conexión de amor y de sentimientos positivos lo suficientemente fuertes por este hombre a pesar de su incondicionalidad, tanto con ella como con sus hijos. Hay un momento en particular que ella empieza a sentir, o sea, mediante los sueños, momento pues ya de dormir y mediante todos esos periodos de sueño, empiezan a mostrar otra vez diferentes, como esas escenas similares que le mostraron con su padrastro, donde le invitaban como a lo mismo, a desencarnar a su esposo, al padre de sus hijos. Vemos que ya pues la luz me adelanta bastante en el tiempo, ya ella pues se encuentra en una edad bastante adulta y son sueños que la han estado atormentando durante todos estos años que la luz me adelanta en el tiempo, hasta un momento en que ya ella como que empieza a tener un poco como de problemas psíquicos pues, cognitivos, ¿sí? Hay en particular un momento en que justo después de que ella tiene un sueño de estos, que es el mismo donde le están mostrando que como que debe asesinar al padre de sus hijos, vemos que ella como que no aguanta más esto. Vemos que se está acercando, abre como una especie de un closet donde está ella durmiendo con su pareja. Vemos que está sacando por allá como de abajo un cajón donde guarda muchas cosas. Vemos que está sacando como el cuchillo justo con el que es el mismo cuchillo con el cual desencarnó a su padrastro unos años atrás, varios años atrás. Vemos que ella coge ese cuchillo y se queda observando el aspecto físico de su esposo. Vemos que sale de ella de esta habitación, sale de la casa y vemos que esta casa como tal donde convive ella con su esposo y sus dos hijos es como una casa, son como diferentes, son varias casas que se encuentran en este sector, pero no son casas que están tan juntas, son como una especie como de casas campestres, algo así. Vemos que ella sale de este lugar y por los corredores de la casa, en la parte de atrás, ella misma empieza a clavarse el cuchillo en el vientre y así se está desencarnando ella misma en ese momento. Se lo clava ella en repetidas ocasiones. El momento en que ella empieza a hacer esto, son programaciones que los mismos implantes que en la parte de su cabeza le colocó esa entidad de ese híbrido a sus 14 años aproximadamente de edad, son los que se encargan de ocasionar todo esto. El momento en que ya se empieza a desencarnar, a clavar ese cuchillo, vemos que la escena, pues en sus ojos se colocan exactamente iguales
y como esa densidad de energía endoplasmática es muy similar a la que vimos en el aspecto físico de su padrastro cuando desencarnó a su madrastra. Y ya en ese momento, pues, se abre este portal. Y el reptil, que fue el mismo que acompañó durante muchos años al hombre, a su padrastro y ahora a ella, es quien se lleva el aspecto físico de Annie. Muy bien. El esposo de esa línea de tiempo, ¿sientes que está en la línea de tiempo actual de Noelia? Sí, confirmó con la luz y efectivamente así es su pareja actual. Muy bien. Bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo atrás, vamos a regresar a la actualidad, allá a la casa de Noelia, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. ¿Qué ves en el perímetro? Hay dos naves en el perímetro. Muy bien. Vamos a ingresar al lado de Noelia, por favor, y me dices qué ves en ella. Ya estamos acá. Vemos, hay mucha tecnología en la casa. Se siente una vibración bastante fuerte. Vemos el aspecto físico de Noelia lo suficientemente implantado, tiene muchos implantes en su cabeza y en todo su aspecto físico en general. En ese momento no vemos ninguna entidad dentro de ella. Muy bien. En Hay su, insectoides también. Hay ¿cuántos hay? dos insectoides. ¿Qué más percibes en la casa? No, en tecnología, la tecnología que es mucha tecnología que hay, la baja vibración y los insectoides. Muy bien. En su pareja, ¿qué ves en él? En él se encuentra, está muy implantado también, pero dentro del aspecto físico de su pareja, vemos al gris, al híbrido que también los ha estado acompañando a ella durante la línea de tiempo Al en mismo la híbrido de la línea regresión. de tiempo atrás. Muy bien. Sí, Sale y es neutralizado. si en ese momento la luz lo extrae ese aspecto físico y lo neutralizan. Listo. ¿Qué altura tiene? 1,64. Pero ese no es el jefe. Ujú. No está en la casa. No, no se encuentra acá en la casa. Muy bien. La luz le extrae la información al híbrido de la cabeza. Le colocan un casco electromagnético, se extrae la información. Vemos que en ese momento se hace de una vez el contacto, o sea, se activa como el llamado de su jefe y llega a este lugar. La luz Ujú. automáticamente emana mucha luminiscencia y lo están neutralizando en ese momento. Estaba en la nave. Sí, es el reptil de la regresión. Muy bien. Vemos que ha aumentado de tamaño. ¿Qué altura tiene? En ese momento tiene 2,23 metros. Muy bien. Se le extrae la información al de la cabeza. Le colocan un casco electromagnético en su cabeza, se extrae la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Quarux, con X al final. Quarux. Claro. El nombre de su jerarquía. Arpelencur. Nombre del planeta. Quartian. Número de planetas. Tiene 28 planetas, 3 sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en la pantalla a la jerarquía. Me dices qué tipo de seres. Este es un Draco, color beige café muy claro. Vemos que tiene 6 cabezas biológicas y 2 cabezas tecnológicas. No veo materia oscura ni en la jerarquía ni en el planeta, pero sí vemos que tiene unas armaduras muy fuertes, tanto en sus cabezas como en todo el aspecto físico de este Draco, que son como mecanismos de defensa y ataque. Adicional a esto, vemos que tiene como unos anillos de seguridad al interior del planeta y alrededor de él, de entidades que también
Utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Muy bien. Portales en la casa, ¿ves? Sí, hay 16 portales. Muy bien. Vamos a hacer un momento cambio con este reptil, con Quarux. A la cuenta de 3 me dejas hablar con él. 1, 2 y 3. Quarux, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Quarux, estamos haciendo una investigación allí para Noelia. Estamos en una línea de tiempo donde de niña vivió en un orfanato y fue abusada y maltratada toda su vida. Sé de dónde vienen. Y en esta línea de tiempo ha sido algo similar. No solamente en esa línea de tiempo y en esta. Pero, ¿qué te interesa saber puntualmente? No, comprender un poco cómo ha sido el proceso, la programación, la manipulación para ella, para que ella lo pueda comprender mejor. Esto sencillamente es parte de nuestro trabajo. Es parte de un plan orquestado, no solamente con ella, sino que de este plan que se ha venido orquestando tanto en esta como en muchas líneas de tiempo atrás. Es también con otros contenedores que siempre han estado a su alrededor. Sí, claro, los colocan los mismos con las mismas, línea de tiempo tras línea de tiempo, Esto y es así. parte para afligirla lo suficiente. De esta manera nos ha alimentado no solamente a mí, sino a otros cuantos, con su constante emanación de energía de la cual nos alimentamos nosotros. Y ella pasó por un proceso hace un par de meses y se sintió muy bien. ¿Qué pasó allí? Esa información como tal no te interesa y no es de tu suficiente información para que lo asimiles. Sencillamente, ella ha venido buscando información de diversas formas. Ella siempre ha estado muy inquieta, ha sido muy curiosa y esa búsqueda exhaustiva y de estar buscando la misma información en diferentes partes nos ha permitido de cierta forma cambiar parte de nuestros planes con ella. Es una mujer que no se conforma con nada, siempre está buscando más. Comprendido. Gracias a esa búsqueda, pues conectó con esta información. Déjame con Carlos, haces cambio. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Con la información que se le extrajo a este reptil de la cabeza, me dice cuántas vidas tiene Noelia en este holograma. 343 vidas. Número de abducciones en esta línea de tiempo 116. y número de implantes en su aspecto físico. 248. Muy bien.
Con esa información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios. A la cuenta de 3 abre un portal, descienden y son verificados 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien. Se les transmite toda la información. Comprueban los portales, por favor. La información ya ha sido transmitida y en ese momento se confirman los portales, van todos a planetas de la jerarquía. Muy bien. Vamos, por favor, a que la luz cree los portales necesarios para desplazarnos en los 3 sistemas a los 38 planetas. Si se requieren adicionales para el Draco, nos llevamos las entidades, las naves, y cuando estemos listos para desplazarnos, me dices. Se crean los portales. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Vemos que contienen cada uno de los sistemas planetarios de esta jerarquía. La luz se introduce por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas, contienen todo lo que se encuentra dentro de ellos, incluyendo el planeta principal acá donde nos encontramos. Ya fue contenido todo lo que se encuentra dentro del planeta. En ese momento están conteniendo la jerarquía, emanan mucha luminiscencia hacia ella, están colocando aros electromagnéticos alrededor de esta. Contienen todo, paralizan todo lo que se encuentra dentro de ellos. Listo, todo asegurado. Muy bien, muy agradecidos con la luz. Se hace la eliminación de todas las entidades, naves, tecnología, de todos los planetas. Vemos que en ese momento los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas. Vemos cómo en ese momento empieza todo el proceso de eliminación de naves, tecnología, entidades que se encuentran dentro de estos planetas. Listo, proceso está terminado. Muy bien, se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. La luz les coloca cascos electromagnéticos en las cabezas a la jerarquía. Ya se extrajo la información, las coordenadas acaban de ser enviadas a los humanos los que nos asisten. En ese momento ya ellos inician su proceso de liberación de los humanos luz retenidos. Vemos que se adentran a los planetas donde se encuentran, empiezan el proceso de verificación, repotencialización y liberación de todos los humanos luz. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen, ya están todos acá. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco, de todas las naves, entidades, tecnología, todo lo que tenga. Llegan ahí, son eliminados, por favor. Se abre este portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este, se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía, vemos cómo empiezan a llegar naves, mucha tecnología, entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se van eliminando por completo. Listo. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 28 planetas, los 3 sistemas. Se extrae la jerarquía del planeta principal. En ese momento los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Vemos que esa luminiscencia se adentra y adentro hacia afuera empiezan a haber grandes explosiones de luminiscencia. De esta forma están eliminando cada uno de estos. Por último se elimina el planeta principal. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Ahí está el Draco. Le dices, por favor, que gracias al aspecto físico Noelia, que en esa búsqueda de la cual el reptil nos hablaba, me imagino que se hizo un poco más difícil estarla controlando y conectó con esta información. Si tiene algo para decir. Dice la jerarquía que esto solamente será pasajero. Dice que él está acomodando la misma información que dio parte la entidad, diciendo que pues ella como que ha estado buscando mucha información. Dice que como que ella no va a quedar satisfecha con esa información, que es una de tantas más de las que ha estado buscando y las que seguirá buscando. Que esto solamente, ese proceso puede terminar con ellos acá,
pero que ya será iniciado por parte de otra jerarquía. Esto lo comprendemos, o dependerá ya del trabajo interno de Noelia y de su nivel de conciencia para seguir este proceso. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En ese momento vemos que los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida esta jerarquía. La luminiscencia hacia adentro empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron alrededor de su aspecto físico. Esos se empiezan a eliminar de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma eliminan por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de su esposo y de Noelia, llegan sus humanos luz y son verificados. En ese momento la luz los trae. Ya se encuentran aquí los dos aspectos físicos. Sus humanos luz ya están acá también con nosotros. Muy bien. De los humanos luz, por favor, dile al humano luz del esposo que si por favor nos ayuda a retirar los implantes a su aspecto físico. En ese momento se está colocando al frente del aspecto físico de él. Vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia y los humanos luz que nos asisten lo apoyan en ese proceso. Empieza el proceso de eliminación de implantes de ese aspecto físico. Listo. Eliminan implantes. Muy bien, le agradeces. De los liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden, con ellos el humano luz del esposo quedará en resguardo. Ascendidos. Muy bien, y de los que nos asisten, vamos a quedarnos con la compañía de 100,000. El resto les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien. La información que se le extrajo al Draco, me dices por favor cuántas copias se han creado de Noel. Hay 26 copias de ella. Muy bien. El humano luz de Noelia, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Armiel. A, R, M, I latina, E, L, Armiel. Dimensión 18. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Le agradeces por la asistencia, le transmites la información de Noelia. Le dices por favor que tiene 26 copias. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que inicialmente emana mucha luminiscencia sin tener contacto con el aspecto físico de Noelia. Y vemos que esa luminiscencia inicia de la parte de sus pies y va subiendo por todo su aspecto físico. Vemos que a medida que esa luminiscencia va subiendo por todo el aspecto físico de Noelia, va eliminando diferentes implantes que hay de sus pies, sus pantorrillas, sus piernas, abdomen, pecho, espalda. Vemos que llega a la parte de la cabeza, ahora él se acerca como tal al aspecto físico de ella, emana mucha luminiscencia, vemos que está entrando con mucha precaución las manos al interior de la cabeza de ella, vemos que está extrayendo no solamente uno, sino varios implantes como tal, vemos que los está encapsulando en burbujas de luminiscencia. Esos implantes que está extrayendo están como, están como implantados dentro de sus conexiones neuronales y por eso él como que los está extrayendo con mucha precaución. Uno de ellos también se encontraba como en la parte de su glándula pineal, en los dos hemisferios de su cerebro y ya una vez esos implantes son encapsulados en burbujas de luminiscencia, los elimina por completo en sus manos.
Vemos que rápidamente el médico está entrando sus manos otra vez, rápidamente pasa sus manos por las conexiones neuronales donde están esos implantes. Vemos que hace creación de nuevas conexiones neuronales en esta zona, la limpia, la repotencializa. En otras zonas que ya se encontraban creadas, pero un poco apagadas, vemos que pasa sus manos rápidamente, la limpia, la repotencializa nuevamente. Está cogiendo sus dos hemisferios del cerebro en ese momento en sus manos, vemos que está emanando mucha luminiscencia, los está repotencializando desde la luminiscencia hacia adentro. Vemos que en sus glándulas interdimensionales también las está limpiando, la repotencializa por completo. Entre ellas se intercomunican ahora por medio de las conexiones de esta luminiscencia que está emanando el médico. Vemos que de su glándula pineal emana mucha luminiscencia, crea una burbuja y empieza en ese momento la limpieza de psiquis desde el interior de la glándula pineal de ella. Vemos que una vez crea esa burbuja la está repotencializando y una vez repotencializada salen diferentes ondas de luminiscencia desde la glándula pineal, salen por toda su cabeza. Vemos que de esta forma está haciendo una limpieza de psiquis en la cabeza de Noelia. Una vez terminado ese proceso, vemos que el médico está descendiendo por la parte de su espalda. Vemos que emana mucha luminiscencia, está descansando sus manos como en la parte de sus pulmones. Vemos que se encuentra bastante como tiene como una capa como de energía endoplasmática adherida en la parte externa e interna de sus pulmones. Vemos que una vez pasa sus manos por la parte del exterior de los pulmones, elimina por completo esta capa de energía endoplasmática. Ahora introduce sus manos, vemos que hace como este movimiento, esta luminiscencia desintegra por completo toda esa energía endoplasmática, sí, que se encontraba alrededor de sus pulmones. Ahora los está limpiando, repotencializando por completo, emana mucha luminiscencia como en polvo. Esa se empieza a adherir a las paredes internas de los pulmones y vemos que quedan completamente repotencializados. Nuevamente hace este movimiento, esta luminiscencia ahora desde sus pulmones sale por todas sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca. Vemos que esta luminiscencia también sale por la parte de sus oídos. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte de su rostro, está eliminando unos implantes de la parte de sus ojos, elimina esos implantes como tal, repotencializa, crea unos aros de luminiscencia en la parte como de sus ojos, esos se empiezan a mover de forma circular rápidamente y se introducen en su cabeza. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, hacia adentro por su cabeza, baja por toda la parte de su cuello, desciende por su pecho y sale por su área sexual esa luminiscencia. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en el pecho, limpia, elimina el implante de su glándula interdimensional del timo. Una vez elimina este implante, vemos que ya repotencializa esta zona, emana mucha luminiscencia, crea una burbuja de luminiscencia en la parte de su pecho. Vemos que elimina implantes también de la parte de su abdomen, de su estómago. Una vez son eliminados, vemos que introduce sus manos en la parte de su estómago, emana mucha luminiscencia líquida. Se empieza a hacer una limpieza en su estómago. Una vez limpio su estómago, vemos que empieza esa luminiscencia a recorrer sus intestinos y a medida que hace el recorrido, limpia y repotencializa esas cavidades. Toda esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que está colocando una burbuja de luminiscencia en la parte de su corazón. Vemos que esta luminiscencia se está adentrando, vemos que repotencializa de esta forma las válvulas de su corazón, emana mucha luminiscencia líquida en las aurículas, los ventrículos del corazón, y con cada latido del corazón en ese momento de Noelia vemos cómo esta luminiscencia recorre por todo su sistema circulatorio, todo su cuerpo. En ese momento está descendiendo sus manos por sus piernas, veo que elimina implantes de la parte de sus rodillas, deja burbujas de luminiscencia en esta área, vemos que sigue descendiendo sus manos, llega hasta la parte de sus pies, la coge de sus pies, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a adentrar de abajo hacia arriba por todo su cuerpo, repotencializa todo su sistema óseo, llega hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos. Esa luminiscencia sale por los dedos de sus manos también. Vemos que ya en ese momento está colocando sus manos en la parte superior de la cabeza de Noelia, vemos que esa luminiscencia se empieza a desvanecer y se adhiere a su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. Vemos que en ese momento se abre otro portal al interior de la burbuja donde nos encontramos con Noelia y el médico y están llegando en ese momento 5 copias de Noelia. Vemos que una vez están las 5 copias acá con nosotros, el médico las está repotencializando cada una de ellas, las limpia, las repotencializa. Una vez estas ya quedan completamente listas, hace el proceso de acople entre estas 5 copias. Una vez se hace el acople de las 5 copias, vemos que las está colocando en el pecho de Noelia. Hay una emanación de luminiscencia y esta se expande por todo su aspecto físico y de esta forma
hace el acople de esas 5 copias en la línea de tiempo actual con el aspecto físico de Noelia. Listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice que sí, dice que se vienen cambios muy positivos para ella. Dice que esos cambios van a ser lo suficientemente positivos siempre y cuando ella realmente tome la decisión habla de hábitos, de cambiar hábitos dañinos para su aspecto físico, su aspecto energético. Dice que ella sabe pues a qué se refiere la luz con este tipo de recomendaciones y con lo que pues se va a desprender de aquí en adelante con su proceso. Dice que su nivel de conciencia la va a llevar a que esos cambios sean lo suficientemente positivos y ella pueda pues adquirir un nivel de conciencia un poco más fuerte. Dice que a nivel de su alimentación pues vienen también algunos cambios que ella debe consolidar para poder que su proceso sea un poco mejor. Dice que debe guardar reposo por lo que queda de la jornada del día de hoy, teniendo en cuenta pues el proceso que él acaba de hacer. Dice que también le recomienda que debe beber más líquido, o sea, debe mejorar también no solamente su alimentación, sino la parte de su hidratación. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Por infinito para él, te despides, asiente. Ascendido. Bien, vamos a regresar a la casa de Noelia a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos luz, por favor, nos ayudan a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y hay 2 gaticos. En este momento vemos que los humanos luz están adentrando a la casa de Noelia, vemos cómo empiezan a eliminar toda la tecnología que se encuentra al interior de esta vivienda. Una vez eliminada esta tecnología, cierran todos los portales que se encontraban acá. En ese momento están subiendo los niveles vibratorios de la casa, emanan mucha luminiscencia, se mueven los humanos luz rápidamente por todo este perímetro. En ese momento limpian, repotencializan los gaticos, salen de la vivienda, emanan mucha luminiscencia y repotencializan la burbuja de la casa. Repotencializan 1, 2, 3 capas, listo. Muy bien. Pregúntale a la luz el evento en el que ella, en un estado de relajación, sintió que se desplazaba y tuvo recuerdos y se vio en otros cuerpos, si eso correspondió a un proceso psíquico o si en realidad ella tuvo esa capacidad de desplazamiento. Dice la luz que fue algo a nivel psíquico, teniendo en cuenta pues gran parte de información que ella maneja en su cabeza. Muy bien, correcto. Gracias por la aclaración. El humano luz de Noelia, por favor. ¿Me dejas hablar con él? Haz cambio. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Muchas gracias. Amor infinito para ti. Gracias por permitirnos estar en contacto. Tu aspecto físico, Noelia, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Primeramente, amor infinito para ustedes quienes han hecho posible este contacto con mi aspecto físico. Amor infinito también para ella. Cuán complacido me encuentro de poder conectar en esta línea de tiempo con ella. Cuán feliz y agradecido estoy por todos los procesos que a partir de este momento se van a desencadenar. Quiero puntualizar respecto al tema de sus temores, de sus miedos, de sus inseguridades. A partir de este momento no hay nada que temer. A partir de este momento en que vamos a estar conectados y que yo voy a estar con
contigo, llevándote de la mano durante el tiempo que tú bien consideres o durante todo tu paso por este holograma. Estaré orientándote y guiándote. Debes ahora empezar a afrontar cada una de esas situaciones que te generan ansiedad, miedo e inseguridad. Enfréntalas con el amor. Una vez se te presente, perdónate primero a ti misma por el daño que te has hecho a raíz de estas emociones negativas que han sido lo suficientemente fuertes para controlarte. Perdónate a ti misma. Perdona a tu pasado. Suelta todas dificultades que te han ocasionado tanto daño en su momento. Ya a partir de hoy, esto no te atormentará más. Ya a partir de hoy, vas a darle un mejor manejo a tus emociones y sentimientos. Ya a partir de hoy, tu nivel de certeza con nuestra conexión te va a llevar a ver la vida de otra manera, con otros ojos. Y de tu corazón se van a reactivar cada una de las fibras de amor que habitan en ti, que son las suficientes para que ese amor propio sea tu prioridad y una vez sea lo suficientemente fuerte, este pueda ser compartido a los demás. Ten en cuenta que no estás sola. Ten en cuenta que eres tú quien decides si quedarte en la dificultad, si quedarte en la tristeza y en los recuerdos que te hacen daño. En esos recuerdos que si no los manejas de la forma adecuada se encargarán de activar las programaciones que sean necesarias para seguirte manipulando en tus momentos presentes. Ten en cuenta que tú eres amor, yo soy amor, y estando juntos, nada más nos hará falta y nada nos hará daño, siempre y cuando hagas tu trabajo interno con la conciencia suficiente y que tu fuerza de voluntad te lo permita, sin necesidad de seguir buscando en el exterior la información y las respuestas que tienes en tu corazón. Mano, muy lindo tu mensaje, muchas gracias. Yo sé que a Noelia le va a ayudar mucho y pues a todas las personas que nos retroalimentamos de esta información. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Infinitas gracias y amor infinito para ustedes. Gracias. Déjame con Carlos, por favor, haz cambio. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, los humanos luz, por favor, nos ayudan a crear una burbuja que contenga al humano luz de Noelia, a Noelia y una burbuja personal para su esposo. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de su pareja. Vemos que crean una burbuja de luminiscencia, la repotencializan primera, segunda, tercera capa.
Igualmente con el aspecto físico de Noelia, crean su burbuja y la repotencializan primera, segunda, tercera capa, fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Acción de Alfa, ¿tiene alguna recomendación adicional para Noelia o algún mensaje adicional? En ese momento, lo que refuerza Acción de Alfa respecto a la información que ya la luz ha brindado el día de hoy es respecto al tema de esa búsqueda de información, cómo lo manifiesta su mano luz en el exterior. Dice que ella ya goza de la información suficiente. Dice que gracias a esa información y a esa búsqueda que ella ha realizado, pues ha logrado llegar hasta este momento. Pero dice que si ella no maneja de una forma correcta, una forma adecuada y si sigue buscando cada vez más información, esto lo que va a hacer es que fácilmente como que se desconecte de su conexión luz y de su propio proceso, de su trabajo interno, haciéndola buscar, seguir buscando, como le ha pasado tanto en esta como en otras líneas de tiempo, seguir buscando el exceso de información con la cual nunca se va a sentir como lo suficientemente llena o satisfecha. Pero dice que ya eso es parte de su proceso interno que ahora con la ayuda y en compañía de su mano luz, ella va a notar la diferencia y va a poder aplicar esta información y estas recomendaciones de una forma más apropiada. Muy bien, muy agradecidos con la aclaración. Ya todo queda bien allí en la casa de Noelia. Y todo está bien. Estamos listos. Bienvenido. Gracias. Excelente vuelo, Noelia, por favor, puedes abrir tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Noelia, cuéntanos cómo te pareció tu sesión, qué sentiste. Sentir de todo. A la línea de tiempo que fuimos me ayudó a comprender un montón esta vida, me hizo mucho sentido. Después cuando hablaron, en muchos momentos sentía como, no como que me estaba durmiendo, pero me daban ganas de bostezar como si la información que estaba ingresando en mí, como si con el bostezo la estuviera como integrando o asimilando, algo así. Acomodando. Ahí va, una cosa así me daba la impresión, porque no me estaba durmiendo, ni me aburrí, ni nada que ver. Todo el tiempo estuve súper atenta a cada cosa que escuchaba. Y también por momentos sentí mareos, y lo que me impresionó mucho y sentí fue cuando Saturno trabajó sobre mí. Eso, sentí como distintas sensaciones en el cuerpo. Y cuando mi humano luz me dio un mensaje, al final empecé a sentir como si, o sea, es muy claro para mí directo todo y cada palabra que me dijo. Escucharlo me conmovió muchísimo y me di cuenta como si estuviera activando, empecé a sentir calor en mi corazón, así, en mi pecho. Eso es. Y ese es él. Noelia, me gustó porque lo primero que dijo fue, primero, muy, muy, muy agradecido a ustedes por permitir este proceso, este viaje, ya no sé cómo llamarlo, porque en realidad yo me siento así. Es como, o sea, lo que me dijo, incluso lo que dijo Acción de Alfa al final, o sea, es tal cual. Yo sé que ya está, se terminó. O sea, todo lo que yo necesito lo tengo a partir de ahora. Aquí, Sí. no más. Obvio, si tienes dudas, si tienes inquietudes, pues igual tú sabes que puedes preguntarnos, puedes contar con nosotros y ahí Sí. vamos todos pudiendo avanzar. Pero la idea es que entiendas
eso que viste en tu regresión precisamente es para que comprendas cómo ha sido llevada y es el reflejo, ¿cierto? Pues no es exactamente igual, pero es un reflejo y puedes ver cómo es la programación y cómo te sacan y te sacan y te sacan dolor, tristeza, sufrimiento, todo. Eso es un nuevo comenzar para ti, borrón, cuenta nueva, hacer el ejercicio de perdón, todo lo que te dijo tu mano luz, dejar de estar buscando cosas que de pronto te puedan hacer perder de ese caminito, y te voy a pasar una información para que empieces a hacer un mejor manejo de tu trabajo interno. Cualquier duda, inquietud, nos preguntas, vamos a estar aquí para acompañarte en el proceso. Y te pregunto si autorizas publicar tu información. Por supuesto, claro que sí. Con filtro. Con filtro. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas. Es con todo el amor, Noelia. Sí. Con todo el amor, Noelia. Gracias a ti por permitirnos estar en tu proceso. Listo. Gracias.